Buenas tardes, amados hermanos, queridos amigos todos. Bienvenidos a esta tarde, una cita con el Señor. Reciban una cordial bienvenida de quienes conformamos la congregación Palabra de Vida. Doy gracias a Dios que a través de este medio me permite llegar hacia ustedes y pido también al Todopoderoso sea preparando nuestros corazones para recibir lo que Él tiene para nosotros. Pido que Él me utilice como un instrumento en sus manos para comunicar la nueva buena del Evangelio. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos desde el 42 al 44. Y la palabra del Señor nos dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gracias, Señor, por tu palabra. Amados, es un tiempo de reflexión en el que el Señor nos pide que nos pongamos a cuentas con Él. Es un tiempo en el que les invito a hacer un paréntesis en nuestras vidas y examinar nuestro corazón. Demos gracias a Dios que tenemos vida en este momento, en esta hora, y saber que mientras haya vida hay esperanza. Y no debemos tener miedo a lo que vendrá, más al contrario. Todo lo que está pasando está escrito, hermanos, y la palabra de Dios se está cumpliendo, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Amados, les invito a este tiempo de oración, que me acompañen con reverencia a nuestro Padre. Amado Dios, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor. Esa palabra que es cortante como cuchillo de doble filo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos llama, Señor, a que estemos a cuentas contigo. Por eso en el nombre de Jesús pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a perdonar también a quienes nos han hecho daño, Señor. Clamamos tu sangre que tiene poder, Señor, para limpiar de todo pecado, de toda raíz de amargura que usted no ha plantado en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por ese acceso que tenemos a ti, mi Señor, a través de la sangre redentora de tu Hijo amado Cristo Jesús. Limpios ante tu presencia, clamamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Llénanos, satúranos con el poder de tu amor, mi Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en un mismo sentir, Señor, para ser dignos de ti, mi Señor, y clamarte que tengas piedad, tenga misericordia, mi Dios. Usted sabe lo que está pasando alrededor del mundo, una prueba tan grande que ha venido, Señor. Y cosas más difíciles están pasando, Señor, y todo está escrito, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús sintamos que tu cuidado es con nosotros, porque todas estas pruebas que están viniendo, Señor, solo reconocemos que no estaremos solos, que usted está llevándonos en sus manos poderosas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque usted es fiel, porque para siempre es su misericordia, mi Señor. Te pido, Señor, que tengas compasión de las almas, Señor Padre, que todos llegamos a un arrepentimiento, Señor, y que podamos estar, Padre bendito, prudentemente esperando tu venida, Señor, y que no temamos, Señor, del día malo, porque si estamos a cuentas contigo, Señor, tendremos gozo y paz cuando usted venga, mi Señor. Mientras usted venga, glorifíquese en nuestras debilidades, en nuestras vidas, Señor. Somos humanos pecadores, pero tenemos a usted que es el abogado fiel, el abogado justo, el Padre eterno que nos ama y que nos da siempre una oportunidad más para cambiar y rectificarnos. Padre amado, también te pedimos, Señor, por el siervo tuyo que traerá esta tarde la palabra. Pedimos que solo usted sea utilizando esa vida y su voz, Padre bendito, que a través de la persona, Señor, se han transformado cada corazón, porque usted quiere que todos lleguemos, Señor, al conocimiento de su palabra. Usted quiere que todos nos salvemos, Padre bendito,
Y gracias por esta oportunidad que tenemos de alimentarnos de su palabra, de recibir, Señor, porque usted un día nos apartó, mi Dios, y estamos en el hueco de sus manos, Señor. Y ahí queremos estar, Señor, porque solo ahí podemos estar seguros y confiados de que no temeremos a nada, mi Dios. Mas al contrario, estar seguros y gozosos que su voluntad es perfecta y agradable, mi Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y lo ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Tengan buenas tardes y con gozo recibamos lo que el Señor tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Abre tu corazón.
Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Cuán bueno es reunirnos para adorar el santo nombre de nuestro Dios. Y siempre después de adorar a Dios, después de haber exaltado su santo nombre, después de haber bendecido su nombre y ministrado el corazón de Dios, preparémonos para que Dios ministre en nuestro corazón. Amén. Siempre dispuestos y siempre preparados para recibir su santa y bendita palabra. Amén. Acompáñeme siempre en una oración porque necesitamos la guía y la dirección. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, mi Rey, en esta tarde. Queremos, Señor, exaltar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, Señor, y decirte que tú eres el único Dios y Rey soberano sobre toda la tierra. Padre, te ruego, Señor, que en esta tarde hablemos de tu palabra y que no se hable ni más ni menos de lo que tú tienes para nosotros, mi Rey. Que hablemos solo lo que tú nos dices que hablemos, Señor. Padre, por favor, utiliza mis labios, Señor. Te lo ruego en el dulce nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. Entonces, mire, queremos pues, como estamos hablando sobre el tema de la serie es el problema es el hombre. Y hemos visto por qué el problema es el hombre. Porque en Dios no está el problema. El problema es que el hombre no ha entendido qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y dónde tiene que hacerlo. Entonces el hombre sufre consecuencias por falta de conocimiento. La palabra dice, mi pueblo sufre o padece por falta de conocimiento. Y vamos a ver el día de hoy un tema que es muy interesante, que lo hemos puesto por título, el problema es que no entendí desde el principio. Ese es el tema. El problema es que no entendí desde el principio. Acompáñeme, por favor, a Juan 5:39. Evangelio de Juan. Por favor, siempre le menciono Biblia en mano. Hágase un favor a usted mismo, le decía, y siempre le diré. El beneficio será para usted. Mire, tengamos reverencia por la palabra. Tengamos reverencia por toda esta bendita palabra que Dios nos dio. Esta es la misma palabra de Dios. ¿Sabe que seremos juzgados por esta palabra? Pero si usted no tiene conocimiento y no conoce lo que dice la palabra, va a haber un grave problema para usted. Entonces, Biblia en mano. Si puede, papel, un cuaderno, porque estos temas yo sé que son importantes, porque es su vida espiritual. Dice la palabra de Dios, Juan 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, Jesús está hablando y les está diciendo a los judíos, a los que fue dada la palabra de Dios. La palabra de Dios, acuérdense que fue dada a los judíos. Y es muy interesante ver que los fariseos, hasta los 12 años, ellos ya conocían el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, y ellos conocían palabra por palabra, reglón tras reglón, frase sobre frase, conocían las leyes y más de 800 mandamientos que ellos habían puesto. Es decir, tenían más de 800 mandamientos. Y Jesús, a ellos mismos, son los que les está diciendo y les dice, escudriñad las Escrituras. Tuve la oportunidad cuando fui a Israel de ver un grupo de niños, aproximadamente tendrían entre 8 y 10 años aproximadamente. Era un grupo más o menos serían unos 15 niños. Estuvieron sentados y 2 profesores, me imagino que eran profesores, o no lo sé, pero ellos estaban, ¿qué? En la palabra. Y lo repetían de memoria. Y estaban, repite y repite. Mire. Entonces,
ellos pasaban hasta los 12 años, tenían que saber ya completo. Y a ellos mismos son lo que el Señor Jesús le dice: escudriñad las Escrituras. Pero ¿cómo? Si yo sé las Escrituras. No, escudriña las Escrituras. El problema es que ellos no escudriñaban las Escrituras. La pregunta sería entonces, ¿por qué será importante escudriñar las Escrituras? Esa sería la pregunta. A ellos les parecía que tenían vida eterna. Les parecía. ¿Jesús acaso les está diciendo, ustedes no están seguros? Tal vez. Jesús les está diciendo en ese aspecto, ustedes no están seguros porque ustedes creen que tienen la vida eterna. ¿Ustedes están seguros de lo que dicen las Escrituras? Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero sin embargo, ellos no creían en Jesús. Eso quiere decir que ustedes saben todo lo que dice la letra, pero no tienen la mínima revelación que viene por medio del Espíritu Santo. Ya que todas las Escrituras están hablando de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, en otras palabras, desde luego. Quiero decir que ustedes saben solamente letra, no saben más. Su mente es tan cerrada que no quieren aprender. Mire, hay un problema en el hombre. Y el problema es cuando no quiere aprender y cierra su mente y cierra su corazón. Mire, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a aprender la palabra de Dios conforme a lo que Dios nos dice. Mire, y tenemos siempre que ver las Escrituras, el contorno total y general de las Escrituras. Porque a veces se quiere coger un solo versículo porque así dice y no se lee el contexto general de las Escrituras. Y la palabra de Dios no se va a contradecir en ningún momento. No se contradice ni se contradecirá nunca. No sé si la palabra es así, se contradice. Bueno, nunca se contradice. No, porque el problema no está en Dios. ¿Dónde está el problema? En el hombre. Entonces, mire, verso 40, ahí mismo. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, no queréis venir a mí para que les enseñe, para que ustedes tengan vida. Israel tuvo el problema que ellos no entendieron desde el principio. Ellos no entendieron desde el principio. No entendieron. Verso 42. Quiero avanzar. Dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mire, Jesús diciéndoles, yo os conozco. El problema es que no conocen a Dios y por esa razón el amor de Dios no está en vosotros. Ustedes no aman a Dios. Ustedes solo lo utilizan para su propio provecho. Lo utilizan para jactarse. Y ustedes son especiales en jactarse, pero quiero decirle que su corazón está muy lejos. Por eso Jesús nos dice en Mateo 15:8, nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Verdaderamente, al no conocer a Dios, mire, acabamos de pasar una serie que se llamó Este es mi Dios. Este es mi Dios. Y le vemos a Dios como Dios es. Y nos estamos dando cuenta que el problema no está en Dios, el problema está en el hombre. En nosotros está el problema. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de labios le honra, mas el corazón verdaderamente está lejos. Y la pregunta sería así. Así como estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, en este tiempo también la iglesia estará de la misma manera. Que solo de labios. Padre, te amo. Señor Jesús, gracias. Pero si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso nos dice la palabra. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Entonces, en la medida que yo obedezco, es cuanto yo amo a Dios. Si yo digo, te amo, Señor, y no le obedezco, no le amo a Dios. La medida que yo le amo a Dios es cuanto yo le obedezco a Dios. Simple y sencillo. Porque yo de labios le puedo decir miles de cosas, pero mi corazón, al estar lejos, no voy a obedecerle ni una sola de las demandas de parte de Dios. Entonces, vemos que está completamente igual la iglesia que se hace llamar cristiana, que no conoce a Dios y pasa el tiempo sin hacer lo que tiene que hacer y dice, es que no tengo tiempo. Es que no está invirtiendo el tiempo en lo mejor, está invirtiendo el tiempo en lo peor. Mire, ¿qué tiempo invierte a la semana viendo películas? Aunque yo no veo películas. Está perfecto, bien. Hay algunas personas que dicen, no voy a ver, estoy viendo una serie. Ok. Estoy viendo, el fútbol. Y aún me gustan los documentales. Y no tengo tiempo para aprender las cosas de Dios, sabiendo que en ellas está la vida eterna. Y a veces alguien decía esto, me pongo a leer la palabra de Dios y le siento que es aburrido. Para la carne puede ser, pero para el espíritu no. Porque la carne tiene que ir muriendo, acuérdese. Para tener vida eterna, acuérdense que la carne no hereda. Entonces, se puede entender entonces la razón. El problema es que el hombre no conoce a Dios. ¿Y por qué es esto? Porque el problema, ¿sabe cuál es? Que no entendió desde el principio. El hombre no conoce a Dios porque no entendió desde el principio. No entendió. Y ahí radica el problema. Es como cuando usted va a la escuela y le ponen en el año 5, pero perdió las primeras bases. Esto es solamente un ejemplo. No le enseñaron el principio básico. Y ahí está el problema. Pero mire, vamos a ver algo. Para muchos vamos a recordar lo que ya hemos aprendido. Pero quiero que sepa también que para otros puede ser algo nuevo. Algo que no han escuchado anteriormente. Y esto no es que sea una nueva revelación o así, ay, que Dios me acaba de revelar ahora mismo. No, esto no es ninguna nueva revelación. Porque quiero decirle, después que el Señor Jesús resucitó y fue para el cielo, no hay ninguna nueva revelación. Todo está ¿en quién? En Cristo. Es decir, todo ha estado aquí en las Escrituras y está en las Escrituras. Entonces, esto que vamos a hablar no es nueva revelación. No. Ni para decir yo soy dueño de esto. No. La palabra de Dios es la que nos enseña y la que nos dice. Y para eso, yo le voy a invitar siempre a las Escrituras, desde luego. Para muchos será algo que ya vimos, para otros será algo nuevo, pero vamos a la palabra. Génesis, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios, vemos que un Dios es un Dios de orden. Y todo lo que hace Dios es bueno y en gran manera. Podemos encontrar que cada día que Dios estaba haciendo, dice, en el verso 4 dice, y vio Dios que era bueno. Luego va al verso 10 y dice, y vio Dios que era bueno. Luego al verso 12, y era bueno. Verso 18, y vio Dios que era bueno. Verso 21, estoy hablando de Génesis 1, verso 21, y era bueno. Y el 25 también, y vio Dios que era bueno.
Entonces, todo lo que hizo Dios, lo hizo bueno, y no solo bueno, sino que en gran manera. En gran manera lo que hizo Dios fue todo bien hecho y en gran manera. Entonces, si Dios es un Dios de orden y lo hizo todo en gran manera y lo hizo bueno, habría una pregunta. Y la pregunta sería, ¿qué sucedió en el verso 2? Verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, a ver. Si hablamos que Dios es un Dios de orden, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Dios es un Dios de orden, y al principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el verso 2 está desordenada y vacía. Allí puede haber la pregunta, hay la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mire, para eso tenemos que ver lo que nos dice la palabra. En primer lugar, tenemos que diferenciar que nosotros vivimos en el tiempo cronos, es decir, nosotros estamos limitados en un tiempo y en un espacio, estamos nosotros limitados. Pero en el caso de Dios, Dios no está limitado ni en un tiempo ni en un espacio. Por consecuencia, el tiempo de Dios no es el tiempo cronos, el tiempo de Dios es el tiempo kairos. Y podemos verlo en segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como ¿cuántos? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, Dios, el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Ese es el tiempo de Dios. Entonces, es decir, si Dios no está limitado ni en un tiempo ni en un espacio, todo esto nosotros vimos ya en la serie anterior cuando veíamos, este es mi Dios. Ahora, ¿qué pasó? Vuelve la pregunta. ¿Qué pasó en el verso 1 y el verso 2? Y yo quiero que me ayude, como siempre, vamos a meternos juntos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué pasaba entonces. Recuerde usted que cuando el hombre peca, yo dije Dios, nosotros estamos en el tiempo cronos, y a estar en el tiempo cronos, entonces ¿cuándo entramos nosotros en el tiempo cronos? Eso es producto del pecado. Y ese tiempo limitado, ¿por qué? Porque dice la palabra Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso nos dice la palabra. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, lo hermoso de todo esto es que la Biblia no nos oculta absolutamente nada. Y estamos viendo entonces en la eternidad de Dios. En la eternidad de Dios. Verso 1, verso 2. En la eternidad de Dios. No sabemos cuántos años. Pero la palabra de Dios, como no nos oculta nada, vamos a ver qué sucedió. Mire, esto es muy lindo y si lo haríamos un estudio profundo de este tema, nos llevaría algunas semanas. No lo vamos a hacer. Vamos a ir directo a los puntos principales. Quiero ir directo a los puntos principales. Y acompáñenme, por favor, a Ezequiel 28. Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Dice, hijo de hombre, levanta, endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Mire, verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mire. Hasta que se halló en ti maldad. Aquí hay algo muy interesante porque, mire, estamos hablando de la creación de ¿quién? De Luzbel. Este ser que era encargado de la alabanza y la adoración a Dios. Se halló maldad. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, mucha atención en esta parte, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Mire, verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré. ¿Por dónde dice? Por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mire, vaya analizando esto. ¿A dónde fue arrojado? ¿A dónde? A la tierra. ¿Ok? Ya va prendiéndose un poquito las luces. Bueno, sigamos. Estamos verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, otra vez la palabra contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Mire, con la multitud de tus contrataciones. ¿Qué pasó aquí? La multitud de tus contrataciones. Mire, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este ser? ¿Por qué fue arrojado a la tierra? La respuesta nos da la misma palabra de Dios. Porque aquí lo que nos dice, sí, se enorgulleció. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué hizo? Escudriñad las Escrituras. Acompáñeme. Isaías 14, verso 12. Dice, Isaías 14, 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste, ¿por dónde? Por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Mire, primera cosa, fue echado a la tierra. Ahora, a ver, una pregunta. Sí, pero ¿por qué fue echado a la tierra? Hasta ahí estaría la pregunta, bueno, ¿y por qué fue echado a la tierra? ¿Qué hizo? La palabra nos está diciendo. Mire, acompáñeme ahí entonces. Vamos a ver esto. El mundo entero, el hombre necesita saber. El hombre necesita saber y la iglesia necesita saber cuál es el origen del pecado o cuál es el pecado original. ¿Por qué?
Porque al no conocer cuál es el pecado original, o cómo es el pecado, o dónde se originó, ahí está el problema. ¿Por qué? Mire, cuando yo era muchacho, tenía 15 años, entré a la iglesia y me decían, desde niño me nos enseñaron la manzana. La manzana es el pecado original. Bueno. Después, a los 15 años por allí, a una iglesia me dijeron, no, el sexo es el pecado original. Eso es el pecado original. Y después, años más tarde, ya tenía unos 25, me dijeron, no, el orgullo es el pecado original. Después, la rebelión es el pecado original. Pero sabe, cuando uno va a las escrituras nos enseñan. Y no nos dejemos por palabras de hombre, sino lo que dicen las escrituras. No le vamos a añadir, no le vamos a quitar, porque la Biblia no necesita ayuda. La Biblia es muy clara, específica y nos enseña. Amén. Ahora, eso le digo lo que pasó en mi vida. A mí me enseñaron así. Entonces, yo también enseñaba de la misma manera. Pero son hace unos años atrás cuando Dios me hizo entender en las palabras de Dios. Aquí mismo leyendo. Porque está aquí, es que es claro. Mire, dice, acompáñeme, verso 13. Verso 13. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía en el corazón? Entonces, ¿desde dónde viene el problema? ¿Desde dónde? Desde el corazón. ¿Verdad? Desde el corazón. ¿Qué decía Luzbel, o este ser? ¿Qué decía en su corazón? ¿Qué decía? Mire lo que decía. Subiré al cielo. ¿Quién? Yo subiré al cielo. Yo subiré al cielo. La primera. Entonces, yo subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Mire, yo quiero estar en lo alto junto a las estrellas de Dios. ¿Quién? Yo. Yo quiero estar junto a las estrellas. Yo. Levantaré mi trono. Mire, yo levantaré mi trono. Ya van 3. Yo. 3. Yo y yo. Levantaré mi trono. Y en el monte de testimonio me sentaré. ¿Quién? Yo me sentaré. Vamos, 4. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Quién? Yo subiré. 5 veces yo. Yo. Y dice, y seré semejante al Altísimo. 6 veces yo y yo. Entonces, las escrituras nos dicen que el pecado original o el origen del pecado, ¿en dónde radica? En el yo, en el egocentrismo, en lo que yo quiero para mí. Ahí radica. Este querubín quería que todo sea para él, estar sobre todo y sobre todos. Y la forma que lo hace es por contrataciones. Recuerda la palabra que le decía, mucha atención en esta palabra cuando dice, por las contrataciones, nos decía en Ezequiel 28. Este querubín fue creado con la responsabilidad de llevar la alabanza y la adoración a Dios. Esa era la responsabilidad de este querubín. De la misma manera, yo le he puesto este ejemplo antes, Miguel es el guerrero de Dios y Gabriel es el mensajero.
De esta manera, este ser era encargado de la alabanza y la adoración a Dios. Pero un momento determinado en la vida, acuérdense, estamos hablando de la eternidad, este ser se revela. ¿Pero cómo se revela? Al estar al mando de un grupo, empieza a decirles y empieza a poner envidia en sus corazones. Este ser, tenía unas responsabilidades, y lo que empieza es a poner envidia y comienza lo que es la manipulación. La manipulación empieza a ejercer sobre los que estaban bajo su autoridad, pero con el propósito de realizar un bienestar propio hacia él. Eso es lo que está haciendo. Y les dice: vengan, hagamos un reino. ¿Saben qué? Hagamos un reino más grande. ¿Para qué vamos a adorar a Dios? ¿Para qué? Simplemente, miren, si ustedes vienen conmigo, aquí nosotros hacemos nuestro reino, estaremos en paz, estaremos en felicidad, y nadie nos puede decir nada de lo que hagamos, porque nosotros somos libres, porque al final estamos en un yugo de opresión. Me imagino que les diría así, desde luego. Y el problema es que los débiles caen fácilmente. Los débiles caen fácilmente. Mire, entonces, aquí viene una pregunta. Todo lo que sale de una división, ¿qué origen tiene? Esto no fue de la noche a la mañana. ¿Qué tiempo estaría este ser trabajando por debajo y poniendo en los corazones de los ángeles para que se rebelaran hacia Dios? Pero acuérdese que este ser lo que estaba haciendo es sacándoles, pero para que le sirvan a él. Eso es lo que él estaba haciendo. El yo soy el especial. Yo soy el que necesito atención. Yo soy. Entonces, este ser está haciéndolo y está haciendo un proceso con premeditación. Y siempre serán con mentiras. Aquella iglesia que se divide, ¿qué principio tiene? ¿Qué principio tiene? En vez de restaurar, que dice que hagamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Se divide. ¿Qué principio tiene? Es un mensaje, yo sé que tal vez es duro o tal vez muy confrontativo. La Biblia siempre nos dice la palabra así. Siempre nos ha dicho. El hombre se escudará con muchas cosas. Con muchas cosas el hombre siempre se va a escudar. Pero sabe, la Biblia es clara. Y nos está diciendo de dónde nació la división. ¿De dónde? Cuando un hogar se divide, ¿por qué es? Porque yo quiero mi espacio. Porque yo quiero mi tiempo. Porque yo quiero... Entonces, ¿cuál es el pecado original? El yo. El egocentrismo. El que todo es para mí, para mí, para mí, para mí. El pecado original es eso, el origen del pecado. Y ahí es donde que el hombre tiene problemas. El hombre tiene problemas allí, exactamente en el yo. Entonces, cuando usted escucha esa vocecita que le dice, pero tú tienes tus derechos, pero tú reclama, pero tú haces esto, tú haz lo otro, pero tú y tú y tú. ¿Será la voz del Espíritu Santo? ¿O de dónde será esa vocecita que escucha? ¿De quién será esa voz? Entonces podemos ver que una división
podemos ver que el egocentrismo dividió el cielo. Sí. El egocentrismo dividió el cielo. Eso fue lo que hizo. Entonces, podemos ver quién cayó a la tierra entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis 1. ¿Quién cayó? Al caer a la tierra, ¿qué hace? Destruye toda la creación de Dios. Por esa razón la tierra está desordenada y vacía. Y ahí cobra sentido cuando dice la ciencia que los dinosaurios estuvieron aquí hace más de 66 millones de años. Lo que vino del cielo destruyó la tierra y los científicos dicen fue un asteroide. Con esto cobra sentido. Mire, la ciencia y la palabra de Dios no están peleadas. La ciencia recién está dándose cuenta que está escrito en la palabra de Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces, el hombre está en la tierra más de 6,000 años. Y los dinosaurios hace 66 millones de años. ¿En qué tiempo estaban? En la eternidad de Dios. Ahí estaba. Al estar en la eternidad de Dios, ahora ya entendemos. Entonces, cuando sucedió eso, aproximadamente, ¿qué tiempo fue? Aproximadamente 600 millones de años. 66 millones de años aproximadamente sucedió eso. Dice la ciencia. Yo no estoy diciendo solamente lo que dice la ciencia. Lo que dice la palabra de Dios no me dice cuándo. Pero me da igual. Lo que yo sé es que hay un ser que pecó y que infiltró y que dividió el cielo. Eso es. Y de esa forma, entonces cobra sentido el verso 1, el verso 2, y podemos darnos cuenta de los dinosaurios y cualquiera. Ahí está. Es que es simple y sencillo. Entonces, iríamos al verso 3. Génesis, capítulo 1, verso 3. Y ahí vemos que Dios comienza, dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. No vamos a entrar en las explicaciones, no vamos a entrar ahora en eso, porque mire, ahí comienza lo que llamaríamos la reestructuración de la tierra. Entonces, ahora que ya sabemos dónde, cuándo y cómo se originó el pecado, entonces como podemos ver, el pecado no tuvo origen en el paraíso. No tuvo origen en el paraíso, ya estuvo en el paraíso, ya estuvo. Y vemos a continuación que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Acompáñeme. Génesis 1, verso 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire, la palabra imagen viene de la palabra hebrea. Acuérdese, le voy a repetir otra vez. Yo no sé hebreo, yo no sé griego. Lo único que yo hago es veo en el diccionario Strong, de allí yo saco esa información. No es que yo sepa, no sé. Pero al sacar la información, entonces, dice que viene de la palabra, conté primero, Selem. Entonces, Selem, no sé pronunciar, pues me disculpan. Y esta viene de una, es muy interesante, viene de una raíz que no se utiliza ya, no se usa. Y quiere decir, mire lo que quiere decir, hacer sombra. Quiere también decir parecido. Quiere decir representativo. Apariencia y también figura. Y la palabra semejanza viene de la palabra hebrea también, damut. Y aquí quiero hacer una aclaración. Acuérdese que las palabras en el Antiguo Testamento están en hebreo y las del Nuevo Testamento están en griego. Entonces, para que usted tenga una idea. Por eso lo menciono, cuando hablamos del Antiguo Testamento, le digo del hebreo. Entonces, la palabra semejanza viene de la palabra hebreo, demut, con acento en la U, y quiere decir
parecido, modelo, forma, apariencia, aspecto, figura y también forma. Entonces leeríamos más o menos así. Y creó Dios a un ser parecido, como una sombra, para que le represente en esa apariencia y figura. Semejante como modelo en su aspecto y forma. Mire qué interesante. Así los hizo Dios. Así lo hizo Dios a Adán y a Eva, para que ellos los representasen aquí en la tierra. Al estar ellos aquí en la tierra sucede algo. Mire, Génesis 2, 8. Mire. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Quién plantó? Mire, ¿quién plantó? Plantó Dios. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Acompáñeme, para que lo labrara y lo guardase. A ver, Dios mandó al hombre para que lo labrara y lo guardase. Eso quiere decir que el hombre tenía que trabajar, y el trabajo entonces estuvo antes del pecado, ya estuvo el trabajo. ¿Sí o no? Porque algunos dicen, no, es que por la maldición, por el pecado estamos trabajando. No. El hombre tenía que trabajar. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Acompáñenme en esto, por favor, mucha atención en esto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Aquí Dios le da una orden a Adán. Y sabe, los años pasaron. Y la palabra de Dios no nos dice qué tiempo. Recuerde que todavía están en la eternidad. Hasta allí están en la eternidad. Acompáñeme, Génesis 3:1. Estamos viendo cómo ya está el pecado original, y el ser que originó el pecado está allí, en el paraíso. Génesis 3, capítulo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a ver unos errores. Primer error. ¿De quién fue el error? De Adán. Sí. Tanto Adán como Eva son culpables. Primero, Adán estaba tal vez, tenía que labrar la tierra y cuidarla, sí. Pero tal vez no sería que estaba dando tanto tiempo a su trabajo y no estaba dando tiempo a su esposa. Es que tal vez la esposa quería hablar y Adán decía, es que tal vez, acuérdense que estoy solamente imaginándome un poquito nada más. Entonces, Adán llegaba y decía, Eva quería hablar y tal vez decía, es que estoy cansado, déjame dormir, mañana hablamos. Déjame descansar. Estoy cansado. Bien. Y la mujer con una necesidad de ¿qué? De hablar con alguien. Y con una necesidad de hablar con alguien, esta mujer, es decir, Eva, comienza una conversación con el adversario de Dios, con el enemigo de Dios, comienza una conversación. ¿Quién fue echado a la tierra otra vez? ¿Quién fue? Otra vez le hago la pregunta, desde luego. ¿Quién fue echado a la tierra? ¿Verdad? Pero Dios le puso al hombre para representarlo aquí en la tierra, sobre toda la tierra, y ahí incluía a Satanás. Estaba incluido que el hombre estaba sobre Satanás. Y este ser, mire, con esa voz suave, con esa voz
sutil y aparentemente tierna conquista el oído de la mujer. Aparentemente. Y le dice, mire lo que le dice. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué voz tan suave? ¿Qué voz tan delicada? ¿Sabe que la tentación funciona de esa misma manera? ¿Usted cree que esto a Satanás ha cambiado el sistema? No, es igual, es el mismo. Por eso viene la tentación con una voz sutil, con una voz suave, con una voz agradable, con esa voz para que usted pueda hacer y cometer ese pecado. Es la misma estrategia. Sáquese de la cabeza que el diablo va a venir con esa voz de ultratumba y le va a decir con esa voz gruesa y le va a decir las cosas. No, sáquese de su mente. Eso no es. La Biblia a mí me dice otra cosa. La Biblia a mí me dice que viene con una voz sutil, que viene con una voz suave. De esa manera viene. Y le dice, con que Dios te ha dicho. Mire. Con que Dios te ha dicho. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eva le responde amigablemente. ¿Y sabe qué? La conversación se puso dulce. Y es más, voy a ver si es que le evangelizo al enemigo de Dios. Estamos hablando de Satanás. Entonces, mire. Verso 3. Mucha atención en este verso que vamos a leer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Mire, entre el capítulo 2, verso 17, y el capítulo 3, verso 3, aquí hay una diferencia. En el 2:17 habló Dios, y en el verso 3, aquí habló Eva. No tengo tiempo, pero sí quisiera que usted mire la diferencia. Mire la diferencia y va a darse cuenta que Eva aumentó una palabra que Dios no dijo. Dios nunca dijo, ni le tocaréis. Dios nunca dijo esta frase. Dios nunca habló esta frase. La mujer sacó una frase que Dios no dijo. Dios no dijo, no lo tocaréis. Entonces, mire, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Rápidamente la serpiente dice, no moriréis. En otras palabras, Dios diciéndole, Satanás diciéndole perdón. En otras palabras, Satanás diciéndole, Dios te mintió. Dios es egoísta. Dios no quiere lo mejor para ti. Él quiere utilizarte. Eso es lo que le está diciendo, en otras palabras, desde luego. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, seréis como Dios. ¿Qué está inyectando en el corazón de Eva? El egocentrismo. Yo seré como Dios. ¿Quién? Yo seré como Dios. Mire cómo está inyectando esa rebelión, sí, pero es producto del origen que tuvo el yo. Por el yo se elevó su orgullo y por el yo viene la rebelión. Y tú serás como Dios. Eva, me imagino que ese día, ¿yo seré como Dios? Voy a ser como Dios. Verso 6. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire.
Algunas personas, al no tener el entendimiento, dicen, Eva fue culpable. Pero la pregunta sería, ¿qué estaba haciendo Adán mientras Eva estaba hablando con el enemigo? Le dije anteriormente, esto no fue de la noche a la mañana. Imagínense, de pronto está andando Eva y oye una voz. ¿Qué tenía que hacer la mujer? ¿Prestar oídos al Facebook? ¿Prestar oídos a YouTube? ¿Prestar oídos al WhatsApp? ¿Prestar oídos a quién? ¿Por qué la mujer está, y el hombre también desde luego, escuchando esa palabrita al oído? Tú te mereces lo mejor. Yo me merezco. Yo me merezco. Yo y yo. Como consecuencia, Satanás estaba haciéndose pasar como oveja, pero es un lobo. ¿Cuántos hogares se han destruido por escuchar al lobo haciéndose pasar por oveja? Porque el lobo lo único que quiere es, ¿qué quiere? El beneficio. Y de esa forma se destruye completamente. Entonces, al comer Eva y al estar ya dentro del egocentrismo, porque está dentro del egocentrismo ya, en ella ya el egocentrismo, porque ya comió, lo que resulta es que empieza a manipular a Adán. Y este come y mediante esa manipulación entra en el pecado también. Alguien diría, pero por lo menos Eva, no es que le estoy justificando, Eva fue tentada, pero Adán comió en una forma. ¿Con quién habló Dios? Con Adán. ¿Quién era la persona que tenía que tener cuidado? Adán. ¿Quién descuidó de su esposa? Adán. Y esto viene para otros temas más, porque esto es mucho para poder sacar. Hay bastante que poder sacar de aquí. Y lo haremos después. Entonces, podemos ver que toda la culpa fue echado ¿a quién? Ya sabemos que Adán, ya vimos que le echó la culpa indirectamente a Dios, indirectamente, porque le dijo, la mujer que me diste, indirectamente. Le está diciendo a la mujer, pero que me diste. O sea, esa mujer que tú me diste, ¿verdad? Y la mujer le dice, la serpiente. Pero sabe, lo mismo pasa hoy en día. Es decir, Génesis se repite. De todo lo que pasa en nuestras vidas, la culpa tiene ¿quién? El diablo. Pero yo soy inocente. Y dice, es que el diablo me tentó. Es que el diablo me insinuó. Me instó. Me llevó. Me presentó. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hombre no toma las responsabilidades. Mire que si usted está detectando en su corazón si hay el pecado original, es el yo. Si está detectado, hay solución. Hay solución. Mire, si el cristiano entiende esto a la perfección, con el entendimiento en las Escrituras, tiene ganado gran parte en el cristianismo. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que no desconozcamos las maquinaciones del enemigo. Ahí están las maquinaciones. Ahí están las maquinaciones. Cuando yo veo, o cuando yo siento, o cuando alguien me dice, es que tú, y es que tú. Cuidado con eso. Mire, hay versículos en la palabra de Dios, le voy a dar uno, no lo vamos a desarrollar solamente. Hay versículos cuando dice, por ejemplo, y Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Ah, sí, es que tú eres rey y sacerdote. Sí. ¿Sabe qué? Eso representa responsabilidad.
Usted es el sacerdote de su casa y debe actuar como sacerdote. ¿El sacerdote qué hacía? Enseñaba el camino de Dios. ¿O no? Es que eres rey. ¿Y qué es rey? El proveedor. El encargado de mantener ¿a quién? A la familia. Ese es otro tema, pero yo quiero decirlo solamente que saquemos de la cabeza. Es que tú eres rey y sacerdote, o sea, tú eres la octava maravilla del mundo. Mire, veamos los textos como nos dice la palabra de Dios. Lo único que nosotros somos, es pecadores redimidos. No somos más. Amén. Entonces, veamos que hay la solución para destruir ese pecado, que se originó ¿en quién? En Satanás. Satanás quería y quiere que todo sea para él, porque quiere que todo sea para él. Él quiere que el mundo entero sea de él. Él eso es lo que quiere. Pero vamos a ver la gran diferencia. Ahora sí, vamos a entrar en la solución. ¿Y la solución en quién está? En el Maestro. Mateo 20, 28. Mateo capítulo 20, verso 28. Mire. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús dejó su trono junto al Padre para demostrarnos cómo le podemos ganar al enemigo de nuestras almas, al enemigo de su alma. Porque ¿sabe qué? El enemigo lo que quiere destruir, ¿qué es? Su vida, su alma. Eso es lo que quiere destruir. Y esto, la única forma de hacerlo, ¿sabe qué es? Negándose a eso, al yo. ¿Yo estoy para qué? Para bendecir, yo estoy para dar. Jesús lo dio absolutamente todo por nosotros. Jesús dejó todo por nosotros. Mientras Satanás quiere todo para él. Mire la gran diferencia, ¿ah? Mire la gran diferencia. Satanás quiere todo para él. Y Jesús vino y dio ¿qué? Todo. Jesús nos dio todo a todos. El que no quiera recibir la salvación, 3 puntos aparte. Amén. El que no quiera recibir son 3 puntos aparte. Entonces, cuando usted escucha la vocecita esa, es que yo quiero fama. ¿De dónde viene esa voz? Es que yo quiero dinero. Yo me merezco, es más. ¿De dónde viene esa voz? Es más, yo quiero tener que mi nombre se pronuncie en las grandes reuniones. Que mi nombre, que yo. ¿De dónde viene eso? Es más, mire cómo puede ser. Yo quiero un ministerio grande. Yo quiero mi nombre escrito allí. Y es más, en las pancartas que pongan ahí mi nombre. Y que pongan ahí el gran siervo del Dios Altísimo y mi nombre ahí en alto. Yo quiero cantar en los grandes estadios. Yo quiero tocar en los grandes estadios para Dios. Mire, si la motivación es para que el yo sea grande, esto es un problema, porque eso no es de Dios. Puede ser que usted quiera una iglesia grande y está bien, pero ¿cuál es la motivación? Si la motivación es para que mi nombre y yo ser exaltado, la motivación, ¿de dónde viene? Del mismo corazón del infierno. Porque la motivación está haciendo ¿qué? Yo. Pero lo estoy haciendo para Dios. La motivación, ¿de dónde está viniendo? Yo, mire. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Qué decía? Juan 3:30. Es necesario que Él, ¿quién?
Cristo crezca para que yo mengue. Es decir, es necesario que el yo desaparezca para yo ser el representante de Dios en la tierra. Mire, ¿qué diferencia? Yo desaparezco para aquí, en mi vida ya no soy yo. ¿Quién es? Él. Mire. Es más, mire lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué somos? Segunda de Corintios 5:20. Mire. Segunda de Corintios 5, verso 20. Así que, ¿somos qué? Dice, acompáñeme leyendo, por favor. ¿Somos qué? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es el mensaje que usted y yo debemos hacer? El mismo. Somos embajadores. Usted es un embajador. Un embajador está queriendo poner su nombre en alto o el nombre de la nación. Si está que no estoy hablando de los de hoy, por favor, porque ya estoy escuchando ya, porque ese es el hombre natural. Pero una persona que sea íntegra va a buscar ¿qué? Que el nombre del país sea puesto en alto. ¿Amén? Entonces somos embajadores en el nombre de Cristo. Pero aquí hay una situación. Mire, alguien va a decir, no, pero es que aquí me topó algo de yo quiero el dinero, que yo la fama, que esto, que el otro, y sí necesitamos del dinero, y es que yo necesito el dinero, y yo necesito esto, necesito el otro, y yo por aquí, y yo por acá, y yo por acá. ¿Cómo hago eso con esto? Mire, sencillo. Le dije, la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Ahí radica el problema. Y acuérdese, ¿cuál era el título? El problema es que no entendí. ¿Desde dónde? Desde el principio. Ese fue el problema. Pero ahora vamos entendiendo. Verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mire, ¿qué es la piedad? Piedad es todo lo que nos lleva hacia Dios. Eso es piedad. Entonces, pero gran ganancia es todo lo que nos lleva hacia Dios, acompañados ¿de qué? De contentamiento. Eso es lo que nos dice. Entonces, estar contentos con lo que nos lleva hacia Dios. Estar contentos. Mire, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Verso 8. Así que teniendo, acompáñeme leyendo, por favor, acompáñeme leyendo. Sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice? Contentos con esto. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? Mire, no he visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. ¿Usted ha visto alguna vez en una iglesia cristiana, verdaderamente cristiana? ¿Usted ha visto un miembro de la iglesia cristiana que sea verdadero cristiano, que esté mendigando pan afuera? No estoy hablando de necesidad. Estamos hablando ¿qué? De mendigar. ¿Verdad que nunca? Porque dice la palabra, no he visto. ¿En cuántos años? En todo el tiempo, desde joven, eso dice David, desde joven hasta que fue viejo, dice, no he visto. ¿Por qué no ha visto? Porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que nos dijo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, teniendo sustento y abrigo, ¿qué tenemos que estar? Contentos. Contentos, pero yo quiero más. Ahí empieza. Sustento y abrigo.
estemos ¿qué? Contentos. Conténtese con lo que tiene. El problema es que el hombre no está contento ni satisfecho. Siempre quiere ¿qué? Más. Y ahí empieza esa vocecita. Tú te mereces más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Y después no puedo dar porque no tengo. Verso 9. Porque mire lo que dice la palabra. Estoy leyendo palabras, nada más. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Y en qué? Y lazo. Y en muchas, ¿qué caen? Codicias, necias y dañosas. Porque estar en estas codicias necias y dañosas, ¿qué dice? Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los hunden. Qué tremendo. Muchas personas, usted sabe, se suicidan. Porque quieren más y no obtienen lo que quieren. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Traspasados de muchos dolores. Mire, lo que nosotros tenemos que hacer es muy sencillo. Sabemos cuál es el pecado original. ¿Ahora qué sabemos? Mire, si el pecado original es ese egocentrismo, si el pecado original es ese ego que tiene el hombre, porque eso está hoy en el mundo entero, en cada ciudad, en cada país, en el mundo entero está solamente el que yo quiero para mí. Pero también puedo decir algo que si el mundo entero está por eso, es porque la iglesia no se ha parado. Porque la iglesia también ha permitido y ha estado entrando en eso. Se puede entender porque es por falta de conocimiento, pero no más. No más. Empecemos a actuar como Jesús nos dice que actuemos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos podemos decir eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el yo ya no está, ya no existe. ¿Se da cuenta? En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos. Muchos ejemplos. La palabra de Dios no nos oculta absolutamente nada. Dios lo único que quiere es bendecirnos. Y nos dejó su palabra para decirnos, mira, este ser, al venir a la tierra, destruyó la tierra y quiere destruir su vida. ¿Lo va a permitir? Yo no. Yo no. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que destruya mi vida, mi alma. Porque yo tengo la decisión, mire, aquí sí viene, yo tengo la decisión de seguirle a Cristo. Entonces ya no es mi vida. ¿La vida de quién le pertenece? A Dios. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que cuando somos uno en Cristo ya no somos nosotros mismos, sino somos ¿qué? Uno en Él? Juan 15. ¿Ya estamos en quién? En Él. Ya no soy yo. Cristo vive en mí. Amén. Las cosas ya cambian. Hay esperanza para cada uno. Amén. No escuche más la voz suave. Y cuando usted escuche, porque sabe, con esto termino. Esa voz siempre la va a escuchar. Y esa voz la va a escuchar hasta segundos antes de morir. Porque el enemigo siempre querrá destruir su alma. El enemigo siempre querrá destruir su alma. Pero no. Fue detectado y al ser detectado tenemos que actuar. Entonces,
Ya no le vamos a decir, el problema es que no entendí desde el principio. Ahora ya entendí el principio. Y una vez que entendemos el principio, vamos a seguir hablando de los problemas que tenemos los hombres. Amén. Una vez que entendemos este principio, ¿por qué? Porque queremos expandernos. Y cuando usted sabe cuál es el pecado original, y cuando usted sabe cuando yo voy a hablar después, voy a hablar de otras cosas, y le va a ver el yo, usted va a saber de lo que estoy hablando y de lo que estoy tratando. Amén. Ese es el punto. El problema es que no entendí desde el principio, pero ahora ya lo entendí. Amén. Amén. Démosle gracias a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, mi Rey amado, en esta tarde, mi Dios, por tu grande amor y misericordia. Padre, esta palabra está escrita, no es nueva, no es nueva. Es más, siempre estuvo, pero no entendíamos. Pero mi Dios del cielo, ahora que hemos entendido, queremos en primer lugar, Señor Dios, darte gracias en primer lugar. Porque si hoy entendemos que eso ha estado causando en mi vida daño y ha estado causando división y ha estado causando estragos en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en mi vida espiritual mismo. Es decir, mi vida ha sido un caos por causa de ese pecado que tiene un origen ahí desde el cielo. Que dividió, tan poderoso será el pecado que dividió hasta el cielo. Vemos que dividió también en el Edén, porque dividió. Y el pecado ha sido tan fuerte que sigue dividiendo al mundo entero hasta el día de hoy. Porque sí, así es. Cada uno quiere para sí mismo y hay división. Y el mundo entero está de esa forma. Cada uno viendo para su propio provecho. Hemos visto en estos tiempos cada uno viendo para su propio provecho y no ver los de los demás. ¿Qué origen y qué carácter hemos estado mostrando? Hemos estado diciéndonos que somos cristianos. Señor, primeramente gracias por hacernos entender. Y ahora, Señor, sí te podemos pedir perdón. Perdónanos porque hemos estado haciendo las cosas que van en contra de ti, mi Rey, buscando siempre el beneficio nuestro, sin entender que tú lo único que quieres es bendecirnos para nosotros poder dar. Ahí sí podemos entender tu palabra, mi Rey, que Cristo vino para dar su vida y vida en abundancia. Y tú nos diste absolutamente todo lo que tenías, Señor. Y lo último que tenías, tu Hijo, y aún tu Hijo nos diste, Señor, por amor. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, gracias, mi Padre, te damos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo y a trabajar. Amén, tenemos un trabajo que hacerlo, ya sabe, tenemos un trabajo. Tenemos que detectar la vocecita suave, la voz sutil, diciendo, tú tienes derecho. Amén. Todos tenemos que trabajar para entrar al reino de los cielos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buen día. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová.
pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado